Este es un taller sobre la folclorología, la ciencia del folclore, la historia del pensamiento. Y como toda historia, tengo que arrancar de un punto que es la conquista española. 4 conceptos: aculturación, transculturación, neocultura, sincretismo. Aculturación es lo que pasó con el español y el aborigen. Una cultura dominante, una cultura dominada, una avasalla a la otra, uno adquiere la cultura del otro por la fuerza, pero hay una resultante. ¿Por qué? Porque tanto la cultura dominante como la dominada desaparecen en su forma originaria y dan como sustento una nueva cultura, ese sincretismo. Este concepto es fundamental. En primer lugar, porque resulta desalentador cuando hay un enfrentamiento entre lo que es cultura original y la cultura que vino, ya que no se reflexiona sobre el verdadero significado. Y esto es terrible porque se lo fractura, se lo parcializa, se habla de un encubrimiento de América y se lo despoja de un verdadero simbolismo. De ambas orillas del océano de los descubrimientos es proclamado como la epopeya de Europa o el apocalipsis indígena. Pero por curioso mecanismo de autonegación se evita mencionar este ciclópeo parto de una nueva identidad. Y esto es terrible. Se niega la identidad resultante, se niega el folclore. Los indigenistas niegan nuestra identidad. Y se persiste en una idea, en la pureza de la cultura. Ustedes saben que en un tiempo hubo una corriente que trabajaba sobre la raza pura, la cultura pura. Esto es una mentira, nos llevó a terribles equivocaciones históricas, a desastrosos momentos de la historia, porque no existe la pureza, siempre hay una sincretización, siempre se ha dado en la historia de la humanidad. Fue sincrética la España que nos invadió también. Entonces, un ejemplo, si yo ahora le preguntara a un ruso cuál es la verdadera Rusia, la de los zares, la de la Unión Soviética, la actual, o a un alemán, a un berlinés, si le preguntáramos cuál es la verdadera Alemania, la del Kaiser, la de la Alemania nazi o la democrática después, ¿cuál es la verdadera Alemania? Y es un absurdo porque en realidad es un continuo, es un tradere constante. ¿Cuál es la verdadera Argentina? ¿La de los aborígenes? ¿La de los gauchos? ¿O la de la emigración? ¿Cuál es la verdad? Imposible. Nosotros somos resultantes. Es un absurdo tratar de separar eso, de descompaginarlo. Entonces nosotros tenemos que concebir la nación desde ese concepto, desde el sincretismo. Tanto la corriente indigenista, empecinada en su condena como la leyenda rosa española, encuentran en el mestizaje, ¿no es cierto?, una supuesta inferioridad. Muestran a nuestro patrimonio cultural folclórico como disociado, ahistórico, compartimento desblocado, digamos así. Una curiosa negación de la realidad. Y como toda negación, ¿no es cierto?, nos va a llevar hacia una muerte del pensamiento. Es tiempo ya de aceptar que si pretendemos ser propietarios de la historia y no inquilinos de la misma, nuestra identidad está dada por la interrelación de culturas que sucesivamente arribaron al Nuevo Mundo. Desde los primitivos cazadores-recolectores de la era glacial hasta los inmigrantes y refugiados del presente siglo, cualquier negación de alguna de las determinadas posturas ideológicas no sería otra cosa que mutilar parte de nuestra existencia.
Esto es muy importante, muy interesante, porque es acá donde nosotros vamos a ser los verdaderos defensores de nuestros intereses. Lo sano, en primer lugar, sería ante todo reconocer la pluriculturalidad existente, tanto en los medios urbanos como rurales. La configuración de diferentes mundos y realidades que se producen en el proceso, este proceso constante de sincretismo. Esto es lo que caracteriza a nuestro país. En segundo lugar sería desechar la vieja visión unitaria porteña que excluyó desde el vamos a todo color extraño de piel y cultura reescribiendo una historia esforzada en forjar una imagen argentina como nación de raíz europea, monocromática, homogénea. A partir de estos elementos, nuestra comprensión del fenómeno de la identidad se resuelve como una expresión colectiva y simbólica, una sana relación hombre, sociedad, naturaleza, con sus ritos y sus creencias, sus mecanismos que permiten mantener vigente el sentimiento de adscripción común en la percepción de sí mismos. Cuando nosotros hablamos de la independencia, tenemos que comprender que la independencia no fue realmente una revolución. La independencia fue un cambio de administración en su momento. O sea, se sacó a la administración española y entró la administración criolla. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esa administración lo que buscaba únicamente, y eso en un principio por supuesto, era poder comerciar libremente con el mundo. Y es aquí un punto fundamental. Nosotros queríamos comerciar con Inglaterra. Y aquí se va desarrollando toda una historia que es muy importante, porque Inglaterra nos trae a nosotros una idea que es la del progreso. Y esta idea del progreso no es una sola idea. A nosotros nos trae la segunda parte de la idea, porque el progreso lo traen ellos, a nosotros nos dan la cola del tren del progreso. Mientras Inglaterra se va a convertir en la industria del mundo, les va a dar al resto la categoría de proveedores de esa industria. A nosotros nos va a convertir en un país netamente de materia prima, agro, ganadero. Esa es la consigna que nos dan a nosotros. Y desde ahí, esa sociedad oligárquica, esa sociedad primaria que va a tomar el poder, se va a dedicar no a trabajar un país, a construir un país, sino a gozarlo directamente. ¿Por qué? Porque tenemos el campo, tenemos la vaca, y hay que gozarlo nada más, pero no se trabajó en un país. Entonces, desgraciadamente, el inicio de este país fue errado, ya que cuando uno no tiene un mercado interno, cuando no tiene industria, entonces al no tener un mercado interno no tenemos nación, y al no tener nación no tenemos Estado. Y ese fue el principal problema que se dio en esta Argentina.